Ji-Yu descubre que su novio le está engañando, así que se va a beber con su amiga, quien más tarde le dijo que su exnovio estaba a punto de ser premiado por el proyecto que había presentado a la empresa Hechi Group. Ji-Yu toma un taxi para ir a la ceremonia de premiación enfadada, porque la mayoría de los datos que presentará su ex provienen de su tesis. En ese momento, el hijo de Xiaoyan, el CEO de la empresa, se escapa de su padre y casi es atropellado por un carro maletero. Ji-Yu lo ve y lo rescata. El niño se encariña con ella, pero él no habla, así que se comunica con ella con pequeñas tarjetitas de colores. Ji-Yu deja al niño a cargo del asistente del papá y se va a buscar a su ex, pero está borrachita y confunde a Xiaoyan, el papá del niño, con su exnovio, así que lo empuja a una habitación oscura y le comienza a discutir por haberle robado los datos de su tesis. Cuando él prende la luz, ella se da cuenta que ese no era su novio y se disculpa con él, pero su cabello queda enredado en el corbatín de él, por lo que agarra unas tijeras y en vez de cortar el corbatín, corta su cabello. Mientras estaban en eso, estaban siendo grabados, así que la escena se malinterpretó. Luego, Xiaoyan iba a entregar el premio que se suponía que era para el Ji-Yu, pero él recuerda que ella había dicho que él era tramposo al robarle su tesis, así que anuncia a todos que no había ganador, y todos se sorprendieron por esto. El niño vuelve a tener una de sus rabietas, así que su padre lo envía al hospital. Ahí Ji-Yu, quien es doctorcita, llega y como por arte de magia lo calma nuevamente. Xiaoyan llega para llevarse a su hijo y lo ve con ella allí, así que la hace a un lado y le dice al niño que no hable con señoras desconocidas. Ella se sintió insultada, imagínense. Le dijeron señora, así que le dice a Xiaoyan que no lo quiere volver a ver más nunca en su vida. Él no le presta atención y la sigue llamando tía desconocida, pero cuando se va a ir, él se da cuenta que el niño está muy encariñado con ella, así que le propone a ella que sea la médico permanente de su hijo Xiaobao, pero ella sin pensarlo y todavía ofendidita le dijo que no. Él hace todo lo posible por convencerla, hasta se va a seguirla a su casa. Y en ese momento, ambos salvan a una chica de 3 asaltantes. Él termina con una pequeña herida en su brazo y ella lo cura. Un frasco de medicina se le cae a ella y ambos chocan sus cabecitas externamente. A él como que le empieza a gustar la doctorcita y se pone a revisar sus redes sociales. Y en un momento en que está en una reunión, le da sin querer queriendo like a una foto de ella, pegando un salto de los nervios. Yo haría lo mismo. Qué susto escapársele a uno un like así. Al día siguiente, él y su hijo le llevan un rico pastel a Ji-Yu al hospital. El hombre como que está súper interesado en ella, y Ji-Yu también se da cuenta, pero se queda calladita porque ella se siente igual. Ella revisa los datos del niño y se da cuenta que falta poco para su cumpleaños. También descubre que él y su padre perdieron a alguien importante en un accidente automovilístico hace 5 años, en el cumpleaños del niño, y desde ese momento el niño no habló más. Ella organiza una fiesta para que el niño vaya poco a poco superando su trauma. Sí, claro, lo que quiere es ver al papá. Y mientras se preparan para ello, ella queda dormidita y él aprovecha y le coloca un brazalete a ella. Él solo le dijo que era un brazalete que había lanzado su empresa, pero el condenado no le dijo que es un brazalete para pareja que la empresa está probando. Ella se enferma y él se entera por medio del brazalete. Va a su casa a ver si está bien. Él piensa lo peor porque ella no contesta sus llamadas, así que entra y la encuentra recién bañadita en su baño, y de los nervios él vuelve a cerrar la puerta y esta queda atascada sin que ella pueda salir. Él logra arrancar la perilla y ella sale, pero ella está somnolienta debido a su resfriado y se queda dormida en su pechito. A la mañana siguiente, Ji-Yu despierta al lado del pequeño Xiaobao. Resulta que su padre y él se quedaron cuidándola toda la noche. Además, le limpiaron toda la casa. Como ella se perdió el cumpleaños del niño por estar enferma, ella le dice que para compensarlo pidiera lo que quisiera. El niño le pide que sea su mamá. Lo tiene bien entrenado al niño el Xiaoyan. Bueno, él se queda mudo bebiendo varios sorbos de agua, pero ella no se pone bravita ni nada. Todo lo contrario, acepta ser su mamá, así que le dice al niño que le diga mamá. El niño desea pasar tiempo con su nueva mamá, así que su padre le invita a pasar tiempo juntos y se van de campamento. A pasar tiempo de calidad, claro. Allí pasan buenos momentos y se conocen un poco más y comen ramen. Ya solo falta que hagan la mítica escena de la dama y el vagabundo. La nueva novia de Ji-Yu trata de avergonzarla en público y le da el micrófono a Xiaoyan para que aclare qué es lo que ellos dos tienen, a lo que él le dice a todos que él no quiere que Ji-Yu sea su novia. Saca un tremendo anillo y se lo coloca en su dedo, y además la besa delante de todos. Deja en shock a todos y sobre todo a ella. El hombre va directo a lo que quiere, así es. Pero resulta que esta propuesta fue totalmente falsa. Ambos se pusieron de acuerdo para darle una lección
personales de ella. Después ella va a regresarle el anillo a él, pero mientras se baña, ella se da cuenta que se le peló el anillo y se asusta toda, porque además de ser muy caro, es una reliquia familiar muy importante. Ji-Yu le dice a Seo-Yan que está preocupadita, que le asusta que todos sepan sobre su falso compromiso, a lo que él le dice que no es falso, que sus intenciones de casarse son reales, porque quiere que ella sea la madre del pequeño Xiaobao, quiere que ella sea la madre de su hijo. Tan bonito. Ella queda en shock y le parece inaceptable. Él la reta y le dice que seguro tiene miedo de que después ella se enamore de él, a lo que ella le dice que nunca se enamorará de él. Así le dijo a mi mamá y mi papá y miren dónde estoy. Días después, ella va a salvar a un gatito que está en un árbol. Ella pierde el equilibrio, se resbala y cae en los brazos de otro chico. Es Ning Fang, un amigo que acaba de regresar del extranjero. Seo-Yan los ve juntos y se pone celoso, así que se baja de su auto, rodea en los brazos a Ji-Yu y le dice que ella es su prometida. Seo-Yan reflexiona sobre su propio comportamiento y no entiende por qué le duele el corazón, y tampoco puede creer que de su boca hayan salido tantas cursilerías. Así nos ponemos todos. Hasta el más macho se pone cursi. Los padres de Ji-Yu se enteran de su compromiso, así que le piden a ella conocer a su futuro esposo. Seo-Yan finalmente conoce a los padres de Ji-Yu y terminan llevándose muy bien. Los padres están felices de que el futuro esposo de su hija sea un joven rico, guapo y sincero, pero sobre todo rico. Eso es lo más importante. Él les pide a los padres de ella si pueden pasar la noche allí, a lo que ellos encantados le dicen que sí, pero nuestra protagonista no quiere. Cuando van a dormir, ella se pone nerviosita por lo que pueda pasar, así que le pide a él que duerma en el sofá. Él se niega y le pide que duerman juntos en la cama, pero como está un poco borracho, él solo le abre su corazón y le dice que envidia su vida, pues nota que vive feliz con su familia, pero en cambio alega que él es un mal padre. Luego él recibe una llamada del hospital. El niño tiene fiebre, así que ambos salen de inmediato para ir a verlo. Ji-Yu logra que el niño se tome sus medicamentos. Xiaobao la quiere muchísimo, tanto que logra hablar y le dice a ella mamá. Ya a partir de ese momento el pequeño no deja llamarla mamá a cada instante. Ella se comporta como una verdadera madre, lo cuida, juega con él y lo defiende cuando otros se burlan de él. Como a ella se le perdió el anillo y no puede pagarlo, Seo-Yan propone firmar un contrato donde ella sea su esposa falsa durante un año. Entre las condiciones está que el niño no se dé cuenta que es falso, y este solo terminará naturalmente cuando el pequeño se cure por completo del habla, alguno de ellos muera o encuentren su verdadero amor. Él desea que ella sea su psicóloga infantil a tiempo completo, por lo que ella debe renunciar a su trabajo y dedicarse de lleno al niño. Ji-Yu se despide de sus compañeros de trabajo y se muda a su nuevo hogar con su nueva familia. Xiao-Yan le hace un tour por la mansión y le muestra su habitación. Ellos tienen que demostrar al pequeño que son una pareja de verdad, así que en la cena, ella toma la iniciativa y lo abraza por detrás, pero no se ve natural, más bien parece que ella lo está secuestrando. Nada le sale natural cuando intenta demostrar al niño su amor. Ella se siente mal porque su nueva vida tiene demasiadas reglas. De hecho, todo empeora cuando ella le sugiere a Xiao-Yan que el niño estudie en la escuela, a lo que él se niega, porque allí trabaja el amigo de él, Ning Fang. Esto hace que ella se sienta peor y decide irse de la casa, pero el niño no quiere permitirlo, así que se escapa de la casa en busca de su mamá y se queda con ella en su departamento. Ella decide volver a su trabajo. Allí tuvo un accidente después de discutir con la mamá de un paciente. Ella cae por las escaleras y se lastima el tobillo. Ella regresa a la mansión y llega a un acuerdo con Seo-Yan diciendo que su prioridad era el niño. Después él se enferma de gripe. Ella lo cuida con paciencia a pesar de que él se pone exigente. Ji-Yu encuentra una foto de Seo-Yan con unos amigos y una chica y le pregunta a él quién es ella, a lo que él le responde que solo es el pasado y que no tiene importancia. Ella le insiste en que busque a la chica pues nunca lo había visto él tan feliz como en la foto. El niño va a ir a la escuela, así que en su primer día de clases ambos acompañan a su pequeño. La maestra le sugiere que se despidan de su hijo con un beso tal como lo hacen todas las familias, así que cuando es el turno de besarse ante el niño, él no está convencido, a lo que ella le dice que actúen, así que lo agarra en las mejillas y finge que lo besa. Yo también quiero actuar así. De vuelta en casa y solitos, ellos se acercan cada vez más y cuando están a punto de besarse llega alguien y los interrumpe. Es la tía de él. La tía no está convencida de ella, no le parece un buen partido para su sobrino, así que le dice a su esposo que notó que su sobrino está enamorado, pero que la chica indicada para él no es Ji-Yu, sino Lin Wei. La tía desea que Seo-Yan se case con Lin Wei por el bien de la empresa, pero él no quiere. Él quiere a Ji-Yu, así que hace todo lo posible por demostrar que tienen una vida estable, feliz y amorosa.
La tía hace todo lo posible porque Lin Wei se acerque a Xiaoyan, así que la contrata para modelo de su nuevo brazalete. Este proyecto hace que Lin Wei y Xiaoyan pasen mucho tiempo juntos, y esto hace que él casi no tenga tiempo para su hijo. Ella no le cae bien al niño, así que le juega una broma y le coloca una aruga de plástico en su té. Del susto ella salpica su bebida en su vestido. Jiyu y Xiaoyan discuten pues ella le reclama a él que ahora no le dedica tiempo a su hijo por estar trabajando. Ahora sí parecen esposos de verdad. Papá de ella se enferma y tiene que ser operado de urgencia. Ella se derrumba, pero llega el niño y la consuela. En ese momento también llega Xiaoyan y le da todo su apoyo. La consuela y contacta al mejor médico de China para que trate a su padre. Así que el suegrito sale bien de la operación y Jiyu se siente muy agradecida por ello. Mientras cuida a su padre, ella se queda dormida y Xiaoyan la arropa con su traje, así que después de acariciar el rostro, ella lo muerde pensando que es un jugoso pedazo de carne de cerdo, ya quería comérselo literalmente. La amiga de Jiyu encuentra el anillo de diamantes prendidos y se lo da a ella. Le dice que pelee por él y finalmente enfrenta sus sentimientos por él. Así es, tiene que darse cuenta de sus verdaderos sentimientos por él y no buscar la excusa de querer ayudar al niño. Pero ella es humillada por Lin Wei, así que se echa para atrás y le dice a Xiaoyan que ella no encaja en su acomodada familia, así que le pide terminar el contrato, porque el niño está adaptado a la escuela y no necesita una psicóloga personal, y también se ha abierto y ahora dice más y más palabras. Como esta es una razón para que el contrato se disuelva, ella le regresa el anillo y se va. La tía lo presiona para que se case con Lin Wei, pero él deja muy claro que él no se vende a sí mismo por asunto de negocio. Él no quiere. Él quiere a la Jiyu. Ella va a casa de Xiaoyan para ayudar al niño a prepararse para un concurso de talentos. Ninfa la recoge y nota que está muy triste. Ella le confiesa que es porque extraña al niño. Sin embargo, Ninfa se da cuenta que no es por el pequeño. Todos nos damos cuenta de lo mismo. Y le dice que no hay nada malo en que a ella le guste Xiaoyan. Poco antes de esta conversación, Jiyu estaba grabando una canción para que el niño no la extrañe cuando ella se vaya, pero ella olvidó pausar la grabación, así que su conversación también se grabó accidentalmente. Xiaoyan escucha esta conversación por accidente, y aunque Jiyu trata de detenerlo, él lo escucha todo. Ambos se miran fijamente y ella sale corriendo, y ya se nos asustó la muchacha. Por otro lado, la tía de Xiaoyan tenía tiempo investigando a Jiyu, pues sospechaba que ella era la doctora que salvó al pequeño el día del accidente de tránsito. Resulta que ella se percató de la tragedia cuando por casualidad pasaba en su auto por allí y salvó al niño. Por eso es que el niño es tan apegado a ella. Xiaoyan le propone a Jiyu renovar el contrato, pero este será para toda la vida. Ella acepta, pues está bien enamoradita de él, y se dan un apasionado beso. Al fin, que vive el amor. El niño entra y los ve y va hacia ellos. Ahora sí parece una verdadera familia feliz. Ya como noviecitos pasan tiempo juntos y su atracción es cada vez más fuerte. Xiaoyan no puede ocultar su amor y todos en su trabajo se dan cuenta que él está bien enamorado. Jiyu le dice que solo firmaría el contrato con una condición, que confesara sus sentimientos, pero como a él le cuesta expresar sus sentimientos con palabras, Jiyu terminó negándose a firmar el contrato. El asistente de él le aconseja que le lleve a una cita, así que cuando ella se pone su mejor vestido por una romántica noche, él se la lleva a pescar y eso la deja ahí un poco decepcionada. A cualquiera. Ella se pone sus mejores galas y él la lleva a pescar. ¿Qué es eso? Pero amor es amor, así que terminan teniendo una cita romántica con bechito incluido, pero él aún no le dice que la ama. Ya finalmente se atreve y después de tartamudear mucho le dice que la ama. Ella se pone muy feliz por eso. Después la tía echa a perder todo. Ella hace lo posible por separarlos y crea muchos malentendidos entre los dos. Le dice a ella que Xiaoyan causó el accidente a propósito donde murió su hermano y que perdió la memoria y por eso no recuerda nada. Ella con muchas dudas en su cabeza intenta hacer que él recuerde el pasado, pero no lo logra, así que le crea a la tía y termina con él, y nuestro protagonista no entiende por qué. Ella se va de la casa, pero él y el niño van detrás de ella. Él le dice a ella que su contrato fue para siempre, así que no puede romperlo así por así. Él le dice que puede vivir con su amiga, pero con la condición de que tengan citas regulares. Ella trata de oponerse, pero él no la deja hablar. A ella se le presenta la oportunidad de estudiar en el extranjero, así que llama a Xiaoyan y le cuenta sobre su decisión de irse. Él le dice que eso no tiene sentido, que mejor él va con
con ella y el niño, pero ella se opone rotundamente. Después se entera por la tía de él por qué Ji-Yu lo dejó, así que se siente culpable por todo y cree que no es digno de ser el padre de Xiao Bao, pues cree que causó el accidente donde murió su hermano y su cuñada. Va a la fiesta de despedida de Ji-Yu y dice frente a sus amigos que la dejaría ir, que aceptaba la ruptura y le deseó lo mejor para el futuro. El hombre ya está resignado a perderla. Ya cuando se va a ir, ella se entera que él no aparece y que había dejado solo a su hijo, así que sale corriendo a buscarlo y le encuentra en su empresa. Ella decide quedarse, pero él le dice que ya no quiere nada con ella. Pero la cosa cambia cuando el niño le dice por primera vez papá a Xiaoyan, lo que hace que él recuerde todo su pasado. Recuerda que él no causó el accidente donde murió su hermano. Ahora él solo quiere ser feliz junto a Ji-Yu y su pequeño hijo. Ella es secuestrada frente al niño y él llama a su papá y le dice el número de matrícula del vehículo. Xiaoyan va tras el auto y choca con él y la salva. Esto despierta los recuerdos de él de su anterior accidente. Todo ello fue un complot que su conductor había hecho contra ellos. También recuerda que Ji-Yu fue la doctora que salvó a su hijo ese día, enamorándolo aún más. Ellos están jugando baloncesto y Xiao Bao le da un balonazo a Xiaoyan y lo deja inconsciente. Él desmayado tuvo una conversación con su hermano donde este le decía que el accidente no fue su culpa y que él y su esposa están agradecidos porque él cuide de su hijo. Resulta que Xiao Bao en realidad es su sobrino. Le dice a ella que se vaya a estudiar a Alemania, que no rechace la oferta y le propone que la visitaría todos los meses con el niño. Ellos hacen una simulación de su boda. Ella con una toalla de bote esponja bailan el vals y sellan su amor con un dulce bechito. Ya un año después, ella regresa y al fin su felicidad está completa. Llega el día más esperado por todos nosotros, el día de su boda. Allí sellaron su amor para siempre frente a todos en una bonita ceremonia. Y se nos acabó un nuevo drama, muy bonito con excelentes actores y donde el niño se ganó el corazón de todos. El drama se llama Unforgettable Love y lo consiguen completo aquí en YouTube. Si quieren más resúmenes como este, les invito a comentar en la caja de comentarios, además de darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita. Bye bye.